Ser Podcast. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Arrancamos ya mismo, ¿eh? Vaya semana grande hemos tenido con la semana de San Jordi, de San Jorge, con el libro y con todas las historias que traemos. Y hoy estaremos, cuidado, con las jornadas IATI, sí, protagonistas de estos grandes viajes, de ese evento que reúne a los amantes de las grandes aventuras, con Sara Chiu, que se fue en bici, salió de Zaragoza y terminó a 16.000 kilómetros de ahí. En China, ya veréis dónde. Y con Walter Estrada también, un multipremiado fotoperiodista que ha ido por todo el mundo y que nos va a contar un millón de cosas. Y toda la tropa. José Luis, Chema, Alfonso Gea, Ángel Colina, todos arrancamos, Ser Aventureros. Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida, muy poquito a poco. Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España. Ahí vamos, esta estamos, mañana. Madre mía, ¿quién decías ¿cómo que era está el esta tema? chica? No tengo ni idea. Ni yo ¿Qué tal tampoco. estáis? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Gracias por acompañarnos un fin de semana más, a la hora que nos escuchéis, desde donde nos escuchéis. Si estáis ahí metidos en el podcast, gracias también. Hola, Ángel Colina, buenos días. Hola, qué alegría, qué energía, por la mañana. Qué energía, ahí estamos ahí que lo tiramos. Estamos que lo tiramos. Hola, José Luis Angulo, ¿qué tal estás, querido? Buenos días. Pues muy buenos días, bien, feliz ya de estar otra vez en nuestro terruño. Pero si ya llevas enredando, llevas 15 días ya casi. Ya te irás otra vez, ¿no? Claro, ¿O no te vas? Bueno, pues mira, voy a decir, estoy obviamente contento por estar con vosotros. Sí. Y estoy muy triste porque en este momento yo tenía que estar en Myanmar, tenía que estar en Birmania viajando con un grupo. Anda, no me digas, pero claro, con todo el tema del terremoto me imagino que eso lo has tenido que cancelar, claro. Efectivamente, a raíz de la situación, el terremoto, la situación del país, brotes de cólera, etcétera, no era el momento más indicado para irse para allá. Y lamentablemente lo siento mucho por los viajeros que iban a venir y sobre todo por la pobre gente del país, porque las ayudas internacionales evidentemente no están llegando donde tienen que llegar, se las está apropiando la Junta Militar, y cuando vamos los turistas, pues es el chofer, el conductor, el guía, la señora que hace las camas en los hoteles, el camarero que te sirve. Lamentablemente los turistas no estamos yendo en este momento y esa gente, pues la verdad es que lo está pasando muy mal. Así que ojalá prontito podamos volver a ese maravilloso país, a la antigua Birmania, Myanmar. Y como digo, feliz de estar con vosotros y bueno, la verdad es que muy triste por no poder estar donde me correspondía estar en este momento. Madre mía, pues sí, la verdad que una Birmania pena. es un país que no levanta cabeza, ¿eh? Bueno, porque tienen mil historias entre ellos a nivel político, a nivel militar y todo eso, más el tema natural, pero bueno. En el sur, ahí tengo a Chema. Hola, buenos días, Chema, ¿qué tal estás? Yo sí estoy donde me corresponde, aquí en mi Oye, montañita. ¿se portó bien José Luis al final o no? Bueno, vamos a ver, he tenido reclamaciones de la venta de los 3 carriles. Claro, normal. Reclamaciones porque por no excesos. veas cómo se ha puesto el chavalote. Claro, Es decir, por que excesos. no le valía ningún nivel de ración de las que había allí. Le ponías doble ración igual. Doble ración, la famosa doble ración. Impresionante, no, pero la verdad es que están muy contentos. El mundo de la hostelería aquí del Paso de José Luis y de Pía, su señora, están muy contentos porque son muy buenos clientes. Se lo comen todo, dejan los platos limpísimos. Y no se quejan, ¿no? Y no le hacen asco absolutamente a nada. Qué gente, muy bien. Yo voy a decir una cosa, Esto que dice Chema es muy bonito, está muy bien, pero yo le he dicho a Chema, oye, nos lo hemos pasado también que me gustaría repetir al año que viene. Ni de dice, coña. uy, es que ya está completo, Claro, ya te digo yo, no me extraña, Chema es un tío inteligente. Gracias por sintonizarnos a través de la cadena SER.
Balaguer, en Ceuta y Melilla, en Canarias, en Baleares, donde ya avisamos hace unos días de que cada día estamos más cerca, que vamos a estar ahí en el Camí de Cavalls en Menorca. Gracias también por hacerlo en la costa este de los Estados Unidos a través de la 1260. Por cierto, antes de que arranquemos y que vayamos con un montón de invitados, hoy tenemos un programa muy divertido porque vamos a girar en torno a las jornadas IATI de los grandes viajes, que ya sabéis que es un evento que reúne a un montón de amantes de grandes aventuras y que para escuchar a todos estos valientes que son como nosotros, pero en esas jornadas especiales tengo que dar las gracias. Las gracias públicamente por toda la gente que se ha acercado durante el día San Jordi, San Jorge, San Jordi, a que le firmara los libros, a hablarnos de ser aventureros, a hacerse fotos, a mostrar un montón de cariño. La verdad es que la gente os quiere, ya me sorprende, ¿eh? Ángel, Chema y José Luis. Pues a mí no me sorprende, porque somos unos tíos fantásticos. Ah, vale, lo dices desde la modestia. Desde la modestia, sí, claro. Yo no sé si José pero Luis y Chema también... No, pero también hablaban de ti. No, hablaban de vosotros, básicamente vosotros. Pero te compraban el libro a ti. Claro, yo soy quien me llevo la pasta, pero los aplausos y los besos los lleváis vosotros. Ok. Yo me alegro cuando me dijo Ponseti, joder, firma un montón de libros, pero la gente me decía que no firmara como Ponseti, que firmara como José Luis Angulo, y eso a mí la verdad es que me llenó de alegría. Ahí estamos, sí, es que eres un hombre que te emocionas con pocas cosas, muy fácil todo. Con cualquier cosita. Con poquito. Pero bueno, y ahora que estamos, por cierto, a las puertas, como aquel que dice, de lo que viene en el mes de mayo, ojo porque el 8 de mayo... vamos a tener una cita importante. Yo no sé cuánto puedes contar, Chema, o cuánto no puedes contar. Pero ¿podemos ya empezar a contar o no? Todo. Ah, muy bien. Ay, sí, no sabía. Bueno, estamos... Sí, a ver. lo podemos 8 de mayo es el día, ¿eh? 8 de mayo es la fecha. El 8 de mayo, sí. Si quieren, mira, el 8 de mayo, si quieren conocernos en Madrid, por ejemplo, gente que ya nos conoce y a pesar de que nos conoce, quiere seguir viéndonos. Ahí vas mejor, porque si quieren conocernos, yo creo que hay gente que se llevará un disgusto. Pues vamos a estar los 4 juntos en la presentación del Diente de la Ballena versión 25 aniversario. La punto cero, la 2.0. Versión Diente de la Ballena 2.0, como dicen hoy en día lo moderno. Que no deja de ser el Diente de la Ballena de toda la vida, claro. Pero con unos relatitos nuevos que hemos puesto al final. Entonces Barasek, la editorial Barasek, de nuestro amigo Antonio Cordero, pues ha tenido a bien reeditar el libro, y el día 8 de mayo por la tarde, ya diremos la hora exactamente y el sitio, será cerca de la Latina, imagino que la hora pues será a las 8 de la tarde, por ahí, algo similar, pues ahí estaremos los 3 presentando el Diente de la Ballena. Muy bien, pues que lo sepáis que... Los cuatro, te voy a decir. Que lo sepáis que vamos a estar toda la tropa ahí. Bueno, esto es el arranque del programa y hoy... ya os he prometido que tendríamos invitados y además invitados muy, muy, muy divertidos, así que prepararos que ahí vamos. ¿Te imaginas una mañana pillarte la bici en Zaragoza y decidir que empiezas a pedalear, oye, sin rumbo fijo? Eso es la leche. Sí, por la mañana te levantas y dices... Pero, ¿para dónde tiro? A ver, ¿para dónde voy? Pues para allá, que voy. No sé ni qué bici. Y luego dice, bueno, ¿dónde paro hoy? Claro, ¿y qué hacemos? Porque claro, ya que salí de Zaragoza y no voy a volver, ¿para dónde sigo? Bueno, esa es la historia de Sara Chiu, que es nuestra primera invitada en el día de hoy. Un buen día salió de bicicleta en Zaragoza, como os decía, sin rumbo claro hacia dónde ir. 10 meses después llegó a Turquía, donde, por cierto... recibió la triste noticia de que había muerto su abuela, que vivía en China, y entonces dijo, oye, para China que nos vamos, que son un montón de kilómetros y que son un montón de tiempo y un montón de años, así que vamos a preguntarle a Sara cómo va esta historia. Hola Sara, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué ciudad estás? Ahora mismo en Madrid. En Madrid. ¿Y no tienes ninguna bici cerca? Lo digo por si vas a salir corriendo otra vez con la vida hacia algún lugar que no sepamos o algo. No, la bici se ha quedado en China de momento. Ah, ¿se quedó ahí? Ya terminó el viaje, sí, de momento sí. Bueno, escucha, ¿esta historia es como hemos contado nosotros? O sea, ¿tu historia empezó así o qué?
Sí, empieza así, pero yo tenía una dirección. No tenía destino fijo, pero tenía una dirección que era Asia. Pero yo China no tenía ni idea de que iba a pasar por ahí ni nada, ni siquiera está en mi mente. Eso vino luego, como habéis explicado bien, a los 10 meses. Pero escúchame, ¿qué edad tenías cuando, o sea, y qué hacías? ¿Cómo te da una mañana el punto de decir, mira, que me voy, que ya, hasta aquí hemos llegado? Pues mira, yo salí el 4 de abril de 2022 y unos meses antes, en diciembre de 2021, yo ya había dejado el trabajo, o sea, la decisión de emprender este viaje ya la había tomado hace más de medio año antes de empezar el viaje. O sea que ya tuve unos meses de preparación y tal para mentalizarme un poco y prepararme físicamente, digamos, para hacer este viaje, ¿no? ¿Y lo de hacerlo en bici? Pues mira, el tema de viajar a mí siempre me ha gustado desde los 23 años, ahora tengo 33, ¿no? Entonces desde los 23 yo ya empezaba a viajar, pero normalmente de manera un poco más tradicional, cogiendo un avión, eso sí, sola, con mi mochila y ya está, ¿no? Y casi siempre iba hacia Asia. Y muchos años han sido así, en época de vacaciones y demás. Pero durante el COVID, que estaban todas las fronteras cerradas, pues digo, no puedo salir de España. Lo que voy a hacer es, voy a viajar por España, pero voy a cambiar un poco mi manera de viajar. Y ahí es como surgió mi primer viaje en bicicleta, que lo hice de Zaragoza a Gijón en octubre de 2020. Sara, yo te quería preguntar, cuando tú estás en ese viaje y decides, o sea, te enteras del fallecimiento de tu abuela, es en ese momento cuando tú decides que quieres ir a China y ver allí a tu familia. Y luego también te quería preguntar un poquito cómo ha sido el... Soy incapaz de pronunciar. ¿Cómo se pronuncia la ciudad en la que estaba, entiendo, tu abuela? Se pronuncia Xinjiang. Xinjiang, vale. Xinjiang. Sí. Y luego, ¿cómo ha sido tu viaje? Te inicias, ¿no? Coges la bici y dices, bueno, me voy, sales, y luego, ¿cómo se desarrolla ese viaje? Porque al principio no debió ser fácil tampoco para ti, ¿no? Claro. No, al principio pues te lo tomas como unos meses de preparación, ¿no? O sea, yo ya el viaje ya sabía que lo iba a hacer, que iba a ser largo porque iba hacia Asia, ¿no? Hasta Turquía sabía que iba a llegar sí o sí, entonces yo también quería pedalear por Europa porque, bueno, Europa al final son países conocidas, culturas más cercanas y familiarizarme un poco al nuevo ritmo de vida de la bici en países más cercanos, ¿no? Y fui adaptándome poco a poco y luego surgió lo de la abuela y el viaje pues siguió un par de años más casi. Bueno, ¿y esa experiencia cómo fue cuando llegaste allí, ver a tu familia, todo esto? Porque claro, tú no conocías todo eso. Bueno, sí, en China sí que he estado, en el pueblo de mis padres sí que he estado varias veces, pero todas las veces que he ido anteriormente ha sido en avión, ¿no? De la manera más tradicional, un par de semanas o así, algún verano cuando era pequeña. Esta vez he llegado de manera mucho más lenta y ha sido pues bastante más bonito, ¿no? Yo ya había concretado el día de llegada, el 25 de enero del 2025, que además justo era unos días antes del Año Nuevo Chino, entonces fue un cierre muy bonito. También los medios se hicieron eco, me grabaron todo el trayecto el último día, me hicieron una recepción, un recibimiento, ¿sabes? Fue como muy bonito todo. Oye, ¿este viaje te ha abierto el apetito para agarrarte la bici y viajar por otros lugares del mundo? O, bueno, ha sido una experiencia singular, pero ahí se queda. Pues, a ver, tampoco... Yo creo que como viajes largos como tal, yo creo que con este ya estoy bien, ¿sabes? Al final es muy intenso viajar en la bici, pasan muchas cosas. Un día son como 5 días prácticamente por todo lo que vives. El tema de viajar sí que voy a seguir viajando, pero probablemente serán viajecitos más pequeños, en bici, caminando, lo que sea, de manera lenta o de la manera más tradicional, no, pero sin tener muchas expectativas. También. Sí. José Luis. Yo te quería preguntar, nos decías antes de la pregunta de Chema que bueno, el festejo, la forma que te recibieron al llegar en bicicleta, los que hemos tenido la oportunidad de viajar por China en los últimos quizás 30 y pico, 40 años, hace bastantes años, el transporte de todo el mundo era la bicicleta. Hoy en día, encontrar a alguien subido en una bicicleta en China es casi una pieza de museo arqueológico. No me extraña que te hayan recibido como te han recibido, porque hoy en día las motos eléctricas sí que funcionan, por supuesto vehículos, etcétera, claro, etcétera, pero las bicis ya prácticamente no existen.
Sí, bueno, también les hizo mucha ilusión porque al final mis padres son de ahí, emigraron en los años 80 a España, ¿no? Y luego pues la segunda generación o la primera generación que nace en España, ¿no? De origen chino, hace como el viaje inverso, pero más lento, ¿sabes? Con sacrificado también, pero nada que ver con el de mis padres, que el de mis padres fue mucho más duro, seguro. Y este viaje pues lo he decidido yo, ¿no? Al final es como opcional, pero me hacía mucha ilusión y viajar lento te acerca mucho a la gente local, que al final veis como España y China, pero han sido 15 países, ¿sabes? Y todo lo que ha pasado entre España y China, pues me ha enriquecido mucho y he vivido mucho la hospitalidad de la gente, me he quedado en casas de muchísimas familias, en Turquía, en Uzbekistán, en prácticamente todos los países, y ves que, bueno, que la gente es buena en todas partes, ¿no? Oye, Sara, te quería preguntar una cosa. ¿Te han contado alguna vez tus padres por qué eligieron España cuando decidieron salir de China? Pues mi padre tenía un tío que ya estaba en España. Bueno, tenían varios familiares que tenían en España, ¿no? Entonces, al final, si ya hay uno o dos, pues es más fácil traer a los demás. Claro. Oye, Sí. estoy fascinado. 16.000 kilómetros, que es lo que has andado en bici, que es un montón. Sí. Y me ha encantado esa frase que has dicho, que un día son como 5 en la bici, pero ¿por qué? Cuéntame, ¿cómo era un día normal entre comillas, tuyo montado en la bici? Por cierto, ¿qué tipo de bici llevabas? Es una específica para viajes largos, o sea, ya está, es una un poco pesada, ¿no? Pero ya está preparada para llevar equipaje, para llevar peso, como peso de más. Vale. Y no he tenido casi ningún problema, o sea, es resistente, es buena. Qué Era bien. buena. Y cuéntame, ¿cómo era un día normal? Un día que o uno que recuerdes así especial, que dije, mira, ese día me pasó esto. ¿Qué he hecho y lo yo otro. para estar aquí, no? Claro. Pues no, normalmente, a ver, yo sé más o menos la dirección, ¿no? O cuál va a ser la siguiente gran ciudad que voy a llegar. Entonces, para llegar a esa gran ciudad, pues necesito pedalear 5 días y voy a pasar por X pueblos. Yo de lo que me aseguraba es que por la ruta por la que iba a pasar iba a haber varios pueblos, porque si hay pueblos sé que hay gente, ¿no? Y si hay gente, pues al final todo es más fácil. Yo pedaleaba pues 50, 60, 60 kilómetros por día a un ritmo lento, parando para comer, algún descansito, pero realmente yo tampoco sabía dónde iba a dormir esa noche. Si iba a parar en este pueblo, si iba a encontrar a gente o un lugar para acampar, ¿no? Y muchas de las veces, cuando ya es por la tarde más o menos, antes de anochecer, llego a un pueblo, empiezo a preguntar a la gente, ¿sabes? Alguna mujer o familias o alguna pareja de abuelos. Intento preguntar si saben de algún sitio donde pueda dormir de manera segura. Me empiezan a preguntar o nos entendemos de alguna forma con el traductor y muchas veces me invitan a su casa. ¿Sabes? Entonces yo no sé que el día va a terminar así, pero muchas veces los países en los que he estado ha pasado tanto eso que yo ya sabía que si iba a haber gente, la gente me iba a ayudar o iba a estar dispuesta a ayudarme. Entonces eso como que te ayuda mucho también en el día a día, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención que cuando dices la gente que buscabas, pues buscabas familias, parejas, abuelos de mayores y tal. Evidentemente tenías claro el peligro que significaba viajar una mujer sola. Bueno, realmente yo cuando me planteé este viaje, yo no tenía el concepto de, mira, yo soy mujer y tengo limitaciones por ser mujer para nada. O sea, yo si veo a un hombre o una mujer haciendo un viaje como estos, digo, pues yo también, ¿no? Aunque sea hombre o mujer esa persona que lo ha hecho. Pero sí que es verdad que intentar reducir al máximo las probabilidades de que pase cualquier cosa. Entonces, yo me voy a quedar en una casa en el que haya una mamá o niños o una abuelita o un abuelito, ¿no? No me voy a quedar en casa de un hombre que vive solo, ¿no? Claro. Oye, a no ser que sea amigo de alguien. Ya, sí. Que sepas, que tengas referencia. ¿Qué parte de toda esta historia fue más complicada? Tienes una primera parte hasta Turquía y una segunda parte ya por tierras asiáticas. ¿Cuál de las dos partes fue más difícil? Si es que hubo alguna más difícil, que a lo mejor me dices que todo fue fácil. No, ha sido, bueno, en Grecia, por ejemplo, tuve así días de bastante soledad porque fue un país que me costó bastante encontrar familias, ¿no? Pero bueno, luego llega a Turquía y todo bien, o sea, Turquía súper hospitalaria, el país más hospitalario que
que he conocido en mi vida. Y luego el periodo o el país donde más crisis interna tuve, de hecho, fue un poco en China, la verdad. Fue un poco en China. Fíjate, ¿y eso? Sí, pues porque, bueno, yo ya llevaba bastantes meses y bastantes países viajando en bicicleta, ¿no? Viviendo tan de cerca así la hospitalidad o que la gente me invitara tanto a su casa. Y en China yo creo que no es tan común eso, o igual tampoco a mí me perciben. Claro, como yo soy española pero de origen chino, ¿no? Entonces yo ahí parezco como uno de ellos, ¿no? Entonces quizás tampoco no le llama tanto la curiosidad, o no quiero decir que los chinos sean de una manera o de otra, ¿vale? Ya. Pero sí, no que la simplemente líes, la cultura es un poco más distinta. Claro, a ver si no vas a poder volver al pueblo de tu familia. Oye, ¿y económicamente cómo te has mantenido? Porque claro, son 16.000 kilómetros, son 3 años, ¿no?, que has estado pedaleando. ¿Cómo te has organizado? Pues de los ahorros que conseguí ahorrar en todos los años anteriores que estuve trabajando, siempre he sido como una persona muy ahorradora. Ah, vale. Y luego, no has tenido que trabajar por el camino, ni hacer cosas, ni nada. No. La idea al principio era un poco esa, ¿no? Hacer cosillas, pues vídeos de YouTube, monetizar y todo eso, pero bueno, eso al final se me vino grande y no es tan fácil como parece. Y es mucho esfuerzo, ¿sabes? Si pedalear, o sea, viajar en bicicleta y luego tomarte tu tiempo para hacer los vídeos bien y todo, es mucho trabajo, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, al final lo dejé de lado y ya está. Pero podemos ver imágenes, y con esto ya te dejo en paz, podemos ver imágenes tuyas de todo este viaje. ¿Las has colgado en algún lado o no? Sí, tengo una cuenta de Instagram que fui bastante activa y colgué bastantes historias y bastantes vídeos, Journey from the Road en inglés, y un canal de YouTube que ahí también tengo bastantes vídeos, hasta China. Tengo vídeos hasta China. Ah, qué bien. O sea, Journey from the Road. Muy bien, Sí, fenomenal. perfecto. Pues lo vamos a ir dejando aquí. Te podemos ver y escuchar, ya lo sabéis, a partir del 20, 24 y 25 de mayo, en las jornadas IATI de los grandes viajes. Es una de las protagonistas de esas jornadas, y si queréis conocer ahí en directo a Sara Chiu, pues lo podéis hacer. Sara, un beso muy fuerte y mucha suerte. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Adiós. Es bien curioso esto, ¿verdad? Que un buen día digas, bueno, me pillo la bici es esta, ¿no? y me largo, ¿eh? Sí, es esta. Está aquí Ángel, que ya la está siguiendo, ¿verdad? Chema, José Luis, porque conocemos todo tipo de viajeros, pero no que tengas una... Bueno, sí, quiero ir hacia Asia, pero bueno, ya veremos. Ya, pero es que la motivación es un cohete. Es decir, sí, cuando es lo que te uno lleva. va en esas condiciones y por esas razones, y yo creo que eso ayuda mucho. Me refiero sin ser alguien que usa la bicicleta habitualmente, sin ser alguien que hace turismo en bicicleta, sino que ella, por eso le preguntaba, que ella lo que quería es hacer ese viaje, esa aventura, y en ese momento. Sí, no hay otra más. cosa. Ya, no hay más. Dime, José Claro, Luis. a mí lo que me ha resultado curioso, porque hemos tenido muchas veces, siempre recordamos al Capitán Pedales, que fue quizás de nuestros primeros amigos que se fue para allá, pero siempre han sido, pues eso, europeos, españoles, que han tirado pues para América, hacer la Panamericana, o para Asia, tal. Pero claro, encontrar una chica de origen chino, como decía, sus padres eran chinos, y irse hacia su casa, por decirlo de alguna manera, creo que es la primera vez que hemos tenido, y a mí me parece una historia súper tierna y súper bonita, de alguna forma ha ido a reconocer sus orígenes, y lo ha hecho en bicicleta, así que, bueno, una historia diferente a la que hemos contado. Pues ya verás que la próxima que viene, después de esta pequeña pausa, también nos va a dejar boquiabiertos la historia de Walter Estrada, pero esto va a ser en unos instantes, aquí en Ser Aventureros. No os mováis, que venimos ahora mismo, ya estamos, ya. Oh, I won't hold back. I'm gonna live my life like I'm gonna die young, like it's never enough, like I'm born to run. I'm gonna spend my time like tomorrow won't come, do whatever I want, like I'm born to run. El humor está en la SER.
sea, no Amiga, lo digo por muchas pelotear, gracias. pero es que me parece que es de las mejores que hay ahora y además no lo digo yo. Por ejemplo, estás en el top 100 de creadores de la lista Forbes. Muchas gracias, amiga. Este año me quitaron. ¿Qué? Estaba en el anterior. ¿Y este año? Pero vamos a fingir que sigo. Vamos a fingir. ¿En serio? Sí, me hice una foto engañosa con el fotocall. Sí. Pero no estoy. Da igual, vamos con la mentira por delante. Cadena Ser, la radio con mejor humor. ¿Qué es una cosa que tiene un gran bigote negro, que fuma un gran cigarro negro y que es un verdadero pelmazo negro? No me sople. ¿Lleva gafas? Exacto, lo adivino enseguida. Pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar. ¿Qué empleo? Ministro del Ejército. Está bien, acepto. Adjudicado. No todo es mentira. Cuando todo el mundo está loco, estar cuerdo es una locura. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Tiempo para la magia de la radio, tiempo para que Chema nos lleve a no sé dónde. ¿Qué te ha pasado, Ángel? ¿Que te has asustado? No, Que no de me has repente oído. ha subido el volumen a Puede tope. ser, no, que puede ser que yo haya subido un poco el tono. Ah, Puede ser, claro. puede claro. ser que más que yo no sé tú por qué ahora- te pone el micrófono. No, yo tampoco, pero puede ser que haya subido el tono. Don Chema Rodríguez, ¿dónde nos lleva hoy su sección? Si es que nos lleva a algún sitio o dónde o qué nos trae su sección. No sé. Nos va a llevar a donde vosotros queráis, porque hace un par de semanas comenzamos una mini sección burbuja dentro del resto de las secciones de No Todo es Mentira, A ver. que consistía en que, como trato de hacer cada vez que puedo, es que vosotros me hagáis la sección. Bueno, entonces la primera, hace 2 semanas, pues os pregunté por cuáles eran las situaciones viajando divertidas que os hubiesen ocurrido. La semana pasada hablamos de esto mismo, pero relacionado con la comida, que esas experiencias relacionadas con la comida que os hayan ocurrido a lo largo del mundo. Y hoy vamos a hablar de situaciones peligrosas, de qué momento viajando para vosotros habéis sentido miedo, la sensación de que verdaderamente algo estaba ocurriendo. Y yo voy a contar una que me ocurrió, que cuento en El diente de la ballena, precisamente, el libro que presentamos el 8 de mayo por segunda vez. Y me ocurrió en Níger. Tenía que ir de Gao, que está en la curva del Níger, hacia Niamey. Era un viaje como de 3 días en la que no hay transporte público y pensad que la causa de muerte más importante en África no es ni el SIDA, ni la malaria, ni la fiebre amarilla, son las muertes por accidente de tráfico. Eso a la gente mucho le sorprende cuando pero se le da este dato. Es cierto, es cierto. Y entonces iba viajando en los vehículos que iba pudiendo, montando en gente que iba haciendo, que me recogía por el camino y me hacía 20 kilómetros. Luego iba avanzando por el Sahel. Y cuando ya por fin, que estábamos a 100 kilómetros, 150 kilómetros de Niamey, ya llegaba el asfalto y dije, por fin, ya. Pues me monté en un microbús pequeñito, con capacidad para 8 personas, pero donde íbamos 12 o 14, y dándome el aire y pensando, qué bien, dentro de unas horas, dentro de muy poquito en Niamey, cuando de repente lo vi por la ventanilla perfectamente, iba viendo la luz del vehículo, cómo se iba echando a un lado, se iba yendo. Acabamos en terraplén, dimos varias vueltas de campana, el conductor se había dormido y en aquel accidente, cuando ya aquello se paró, mientras iba dando vueltas, era la sensación de, hostia, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Cuando ya se para, ves que estás vivo, todos los gritos han desaparecido, pero la gente empieza a gritar de nuevo. Yo tengo una pierna cogida con un asiento. Salgo de ahí, el vehículo empieza a arder, empezamos a sacar gente del vehículo, echando arena para poder apagarlo, hasta que por fin conseguimos sacar a todo el mundo. Yo tenía sangre, no sabía de qué era, pero era sangre de otro, y un bebé murió en el accidente, y tuvimos que llegar andando hasta Niamey, a donde llegamos al amanecer. Esa es mi historia. Pues no está mal para hacer tu historia, menudo susto de historia. José Luis, ¿tú a dónde nos llevas? ¿Qué recuerdo tienes?
Pues mira, yo llevo a África también y Jolín, realmente ha ¿cómo sido estáis? con diferencia el peor momento que he pasado en mi vida. Nos vamos hace muchísimos años al Zaire, antiguo Congo belga, Zaire, hoy República Democrática del Congo. Te iba a Cuando yo decir, viajé hoy por es primera vez República Democrática, eso, vale. Exacto. En aquel momento, cuando la historia que voy a contar era Zaire, yo iba con una amiga mía, muy buena amiga, Marta, y bueno, habíamos viajado por el país, pues a dedo, a tal, no sé qué, y bueno, conocíamos a un amigo de un amigo que vivía en Kinshasa, y el último día nos dijo, venga, yo os voy a llevar a un sitio muy bonito que hay aquí al lado del río Zaire, el río Congo, y vamos a merendar allí, perfecto, cogemos su coche, bueno, el tipo se despistó y salimos sin darnos cuenta a una de las residencias de en aquel momento el presidente del país, Mobutu Sese Seko. Bueno, fue llegar el vehículo a la puerta, o bueno, más o menos de la finca, y empezaron a salir militares vestidos de uniforme, pero bueno, vestidos de aquella manera, uno descalzos, el otro con una camiseta, pero militares, y lo mejor y lo peor, borrachos como si aquello fuera un viaje de fin de curso. Por supuesto armados, con ametralladoras, con no sé qué, y claro, nosotros turistas pues íbamos con cámara de fotos, empezaron a decir que éramos espías, y que de allí no íbamos a salir y que nos iban a fusilar porque nos habíamos metido en una residencia del presidente, que éramos nosotros, bueno, momento realmente muy, muy duro. Nos separaron enseguida, mi amigo por un sitio, yo por otro, mi amiga Marta por otro, y finalmente, bueno, pues separados, nos volvieron a juntar, y en esto pues aparece el que pensamos que podría ser el jefe de todo aquello, porque tenía pues un traje un poquito más con más adornos. Y bueno, mi amiga Marta tuvo a bien que se le ocurrió, este hombre llevaba un crucifijo, y le dijo, oiga, ¿usted es católico? Y este dijo, sí, señorita, yo soy católico. Le dijo, mire usted, llevamos 2 horas diciéndole a ustedes que somos turistas, que no somos espías. Usted como cristiano entenderá que nosotros, que también somos cristianos, ella le enseñó una medallita de esta de la primera comunión, usted entenderá que nosotros siendo cristianos no vamos a mentir. Así que inmediatamente nos sueltan ustedes, porque si no usted, menudo cristiano es. El otro se quedó acojonado. Dijo, sí, señorita, lleva usted razón, joder, no sé qué. Bueno, nos dijeron simplemente en qué hotel estábamos, que iban a comprar nuestras identidades y que se les habían mentido, que iban al hotel a buscarnos. Así que esa anécdota que se le ocurrió a mi amiga, pero realmente si no hubiera aparecido este hombre, como digo, no porque fueran militares, sino porque estaban borrachos, bueno, os salvó la vida probablemente de milagro, claro. Con un arma en la mano, y esa combinación en África es muy peligrosa, alcohol y arma. Nunca sabes cómo puede acabar, pero en nuestro caso acabó bien. ¿Quieres rematar tú? Sí, bueno, a ver, es que tengo varias anécdotas así, claro, es que he pasado miedo. No, hemos pasado algunas, más de una. Desde caer en algún río de estos rápidos y pensar que no sales, por ejemplo. Pero bueno, donde realmente pasé bastante miedo fue cuando fuimos con el primer envío de ayuda humanitaria a Sarajevo, a Bosnia, y al entrar en Sarajevo... íbamos con iba un coche francés con 2 periodistas y yo iba con mi compañera. Entramos en la ciudad, pasamos el primer control y los franceses se supone que conocían el camino de entrada, ¿no? Entonces, vale, nosotros seguimos a los franceses y se confunden de calle y nos empiezan a disparar. Yo veía las balas porque ya como vienen de muy lejos, de las montañas venían, cuando había un día de niebla, de tormenta, estar muy mal día, pero veías cómo llegaban con poca fuerza, pero bueno, si te dan lo suficiente para jorobarte, pero que rebotaban en el asfalto. Y joder, y entonces los franceses se meten detrás de unos contenedores de basura, de esos grandes de hierro que había, y nosotros nos quedamos detrás, pero no teníamos dónde meternos. Y entonces yo veía que eso, claro, y además le digo a mi compañera, digo, Nuria, agáchate. Y luego pienso, fíjate, cosas que pasan por la cabeza, y digo, bueno, y si la bala viene por abajo, digo, bueno, haz lo que tú quieras. Claro, no la líes. Y entonces ya vino una ambulancia que nos dio las luces a nosotros, y nos mandó seguir y nos metió en una zona donde había un autobús allí que nos pusimos detrás y nos protegimos allí. Pero ese día llegué, me acuerdo que llegamos al hotel con la garganta, cuando se dice que se te ponen aquí en la garganta, pues se pusieron, y ahí estaba Julio Fuentes, por cierto, y unos amigos ahí con compañeros españoles. Y ese día pasé realmente mucho miedo, pero como tú y como yo hemos vivido experiencias por ahí que
que Venga, sí hemos pasado claro, con miedo. por llevaros a una historia muy diferente, no pasó nada, ni tenía por qué pasar nada, pero no lo sabes, ¿no? Yo me acuerdo os llevaré a Houston, a Estados Unidos, os llegaré al huracán Rita y había pasado Katrina, había arrasado Nueva Orleans, se les ocurre que hay que ir a cubrir ese otro huracán y me mandan a Houston y yo llego a Houston con un compañero, un periodista de Associated Press, y cuando llego a la ciudad, en la ciudad, es que, ¿sabéis esas películas de que llegas a una ciudad y no hay nadie? Pero claro, una ciudad como Houston. La gente había huido despavorida porque entraba el huracán. Y entonces llegué a un punto que era donde se suponía que tenía que quedarme, que era una especie de... Sin una especie, era un hotel en donde había una unidad de bomberos, había 10 tíos, cuatro personas que cocinaban ahí, que nos estuvieron ayudando, que por cierto todos eran latinos. Es curioso esto también, pero saliendo de ahí, en el pleno centro de Houston, la nada. Pero cuando os digo la nada, o sea, no había nadie, de nadie, ¿no? Y entonces era como muy dantesco, porque ibas caminando... Era como Black Mirror, ¿no? Te Una lo escena de juro, Black Mirror. Claro, te lo prometo. Ni era los como... saqueadores quedaban por ahí, nada. No, estaba preparada la Guardia Nacional en puntos clave y tal, pero no había nadie. Y recuerdo salir y preguntarle a los latinos, oye, ¿no habrá algo abierto? ¿Algún sitio donde pueda comprar algo ¿en serio? de comida y tal? Y me dicen, no, cementerio. te lo juro. Y me dicen, no, seguro que hay un lugar, hay una tienda, pero tendrás que caminar. Y ahí que se fue Ponseti, solo por ese lugar y alucinando. ¿Y estaba la tienda abierta? Y estaba la tienda abierta. ¿Y había un tío en esa tienda? Sí, señor, mexicano. Pero manda narices. ¿Qué hora, güey? Y ahí estaba el tío. Y volví y cuando regresé dije, ostras, ¿me pasa algo? Y no se entera nadie. O sea, a mí me pelan aquí en medio. Claro. No se entera ni el tato, ¿no? Y bueno, luego entró el huracán y bueno, la historia fue ¿Y el diferente. que fue del mexicano con el huracán? ¿Y Pues siguió abierto, el tío no se fue y yo creo que era de los 4 pringados que quedamos en esa zona el único que vendió. Bueno, pues venga, historias de terror contadas, cambiamos la página, seguimos, Ser Aventurero. Qué bueno, ¿eh? Walter Estrada es amigo de Ser Aventureros, ya ha pasado por aquí una vez hace un montón, creemos, al menos es lo que pensamos Ángel Colina y yo. Es un multipremiado fotoperiodista, compañero de profesión, aventurero, ha viajado y ha estado en lugares increíbles, y a ver si él me confirma que ha pasado por Ser Aventurero alguna vez o no. Hola Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo Muy bien. ¿Verdad que tú has pasado por el programa? Pero hace un montón. Puede ser. ¿Verdad? No, mi memoria últimamente está un poco complicada. Bueno, Pero Walter, no te preocupes que la nuestra está igual. O sea, que nosotros tampoco pondríamos la mano en el fuego. Pero, Eso es. Oye, cuéntale un poco a la gente quién es Walter Estrada, nacido en Buenos Aires en el 74. Empezaste en La Nación, en el periódico local de La Nación. Y a partir de ahí hiciste un diario de motocicletas, digna del más puro estilo de Che Guevara y mucho más, ¿no? Porque has estado en República Dominicana, has estado en Uganda, en África Oriental, has estado en 1000 lugares, amigo. Bueno, a ver, todos esos lugares de África y eso, pues no los hice en la moto, los hice trabajando para Agencia de Noticias. Y en el viaje que cerré en septiembre del año pasado, estuve 9 años y medio pues recorriendo muchos lugares, saliendo de Barcelona, y lo único que me faltaría, entre comillas, sería hacer algunos países africanos, que eso sí que no lo he hecho porque la moto o el viaje lo cerré en Montevideo, en Uruguay. Oye, cuéntame, ¿cómo uno decide empezar a viajar? Un tipo como tú, con la carrera, con su trabajo, con su profesión, ¿cómo decide hacerse ese viaje de 9 años que es el que nos contabas que cerraste hace un tiempo? Bueno, porque uno dice, me voy a tomar unos días de vacaciones, y luego dice, bueno, puede ser un viaje en moto de unos 6 meses, y pues las cosas se van de las manos, y terminé 9 años y pico viajando. La idea era ir viajando, conociendo,
haciendo fotos de cosas que no tuviesen que ver directamente con noticias, sino más, no sé, fotografiar cosas culturales o festividades, vida diaria de los lugares que iba pasando, y una cosa llevó a la otra, pues iba dando clases, eso como me ayudó un poco con la parte económica del viaje, y al final pues terminé 9 años y medio. Pero no sé cómo explicarlo, una cosa llevó a la otra y ya, pero no era un viaje con destino, no es que tú quisieras hacer, bueno, me voy a ir, yo qué sé, me lo invento, de Barcelona a Tokio, caminando, no es una cosa así. Bueno, al principio fue de Barcelona a Vladivostok. Sí tenía un tiempo, entre comillas, porque, bueno, el invierno en Siberia se complica un poco por la nieve y el frío, y entonces como que los primeros 6 meses más o menos sí fueron un poco organizados, entre comillas, por visados y eso, pero luego a partir de ahí crucé a Corea del Sur, de Corea del Sur a India, y a partir de ahí fue como todo, las visas eran un poco más relajadas, y todo, al ser un poco más relajado y el clima tampoco ser algo que marca el viaje, pues al final lo vas estirando y ya. Pero sí, no, la primera parte sí fue bastante como pautada, sobre todo por tiempos, aunque igual dentro de toda esa pauta hubo un poco de improvisación también, ¿no? Siempre hay improvisación. Oye, Walter, yo te quería preguntar, cuando inicias tu viaje y aparcas un poquito lo que era el fotoperiodismo, ¿no? Al volver, ¿cómo has encontrado, o sea, que con lo que te has encontrado después, bueno, ya supongo que lo has seguido, ¿no?, a lo largo de estos años, pero toda esa evolución que hemos tenido y tal, ¿cómo lo vives ahora y en los proyectos que estás ahora que no tienen nada que ver con lo que hacías antes, ¿no? Buah, ha sido como chocar contra un muro. No, sí, justo estoy ahora en Córdoba dando unas charlas en unos festivales de fotografía y periodismo, y nada, es como que en 10 años la profesión y el mundo en general ha cambiado muchísimo, realmente ha cambiado mucho, increíble, pero sí, en estos últimos 10 años ha habido como las redes sociales se han vuelto como, ¿sabes?, muy muy importantes en cierta forma, están en todos lados, todo el mundo tiene alguna red de algo, y sí, viendo con amigos que siguen trabajando en prensa y eso, pues también he visto que ha cambiado mucho, y para mí ha sido, pues todavía estoy tratando de asimilarlo, llevo 7 meses más o menos y todavía no termino, ¿sabes? Es como que estuviera en una cancha de bocha, sería en Argentina, pero te tiran bolas por todos lados. Sí, sí. Y estás tratando como de que no te den. De que no te den, ¿no? Entonces, sí, es un poco así. Estoy como tratando de ver por dónde viene, pero al mismo tiempo tratando de acomodar. Entonces es una situación muy interesante desde ese punto de vista, pero bueno, no deja de ser complicada, claro. Fíjate que yo ahora que hablas de amigos, compañeros y tal, tengo jóvenes amigos fotógrafos, algunos muy buenos, y la verdad que les cuesta mucho buscarse la vida. Gente que hace 30 años, con el mismo nivel que tienen ahora, hace 20 o 30 años, serían el top y ganarían una pasta y tendrían unos trabajos cojonudos. Y hoy en día es muy complicado. Y hoy en día, te digo, están trabajando por una miseria. Ya me imagino. Sí, tal cual. Es que esa es una... A ver, eso no es extraño a cuando empecé el viaje, era un poco así también ya ahí, pero realmente en 10 años, pues, peor todavía. Entonces, lo que tú dices, gente muy talentosa que está igual un poco, pero sin haber seguido de viaje 9 años, ¿sabes? Sí, está tratando totalmente. de ver por dónde le vienen, pero no terminan de verla tampoco, claro. Sí, no sé, bueno, es un poco, supongo que, a ver, no solamente igual con nuestra profesión, en general el mundo está un poco así últimamente, ¿no? No sabemos por dónde vienen ni hacia dónde vamos, entonces hay como mucha incertidumbre, creo. Totalmente. José Luis. Sí, te quería preguntar, bueno, nos decías que ese viaje tuyo largo lo habías acabado en Montevideo, que ahora pues estaba en Uruguay, mejor dicho, no sé si en Montevideo, pero bueno, que ahora estabas pues con estas charlas que estás dando, y que el futuro evidentemente es incierto para todos, y para los periodistas y fotógrafos pues evidentemente casi mucho más. No pensemos en lo económico, que es importante, pero ¿qué te gustaría a ti hacer ahora mismo de trabajo
sin buscar una rentabilidad económica. Es decir, a nivel de fotografía, a nivel de no sé cuál, dirías, oye, pues mira, yo quiero hacer una serie de, pues yo qué sé, de X cosas, aunque no pensemos en si eso lo ibas a rentabilizar o no. ¿Cuál sería tu sueño ahora mismo profesional en este momento? Vale, o sea, dices, de pronto gano la lotería y todo el estilo de vida, ¿no? Lo típico, vamos, Walter, lo que pasa todos los días. Claro. Y si te toca la lotería, llámanos, joder, tírate el rollo con nosotros. Al menos para hacer un asadito o alguna cosa. Vale. A ver, a mí lo que me gusta mucho, últimamente lo hago cada vez más, es como editar trabajos de otros fotógrafos, en verdad. Es como, o sea, más que hacer un proyecto yo en el que voy y hago las fotos, lo que es que lo he hecho mucho durante el viaje también con otros fotógrafos a distancia, ahora con las redes y con internet, y eso es mucho más sencillo. Es como ir acompañando proyectos que no tienen por qué ser propios, pero ayudando a que pues los vayan como guiando, coordinando, editando, ¿sabes? Logrando entender lo que el fotógrafo quiere hacer y ayudarlo desde la experiencia de haber hecho otro proyecto por mi cuenta, ¿no? Entonces, requiere unas herramientas que creo que las he ido haciendo a lo largo del tiempo, entonces pues sí, haría eso. Oye, Walter, es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Te iba a decir, Walter, ¿no echas de menos la adrenalina esa cuando estabas en África allí, que te la estabas jugando allí? Porque a Walter se la ha jugado muchas veces y ha estado en sitios complicados. Y digo, y eso a veces te engancha, ¿no? Y dice, oye, he hecho un poquito más. No, para nada. Para nada. ¿Y hay algún lugar donde... Estoy tranquilo en casa. Y te voy a preguntar, ¿hay algún lugar donde te hayas sentido como en casa o no de todos? Porque has estado en sitios increíbles, ¿eh? Bueno, hay lugares en el viaje que me han gustado muchísimo, pero claro... ¿Cómo? No sé si, bueno, Estambul me gustó mucho, Corea del Sur me pareció interesante, Indonesia también me gustó, Perú a mí me gusta mucho, pero... Una cosa es que me gusten y otra cosa es que, a ver, que me hayan gustado vivieras por haber ahí, estado en el viaje, claro. Y otra cosa es vivir en esos lugares. No lo sé cómo es vivir en esos lugares. Entonces, no sé si te diría, a tal lugar sí iría a vivir. Pues tal vez me gustaría tener la experiencia de ir a vivir a alguno de esos lugares que digo, pero no te podría decir ahora, porque la verdad que una cosa es recorrerlo y estar como medio de turista, entre comillas, y otra cosa es estar viviendo ahí, ¿no? Que claro. El día a día es completamente distinto, claro. La última, y te dejamos en paz. Te podemos... en paz desde el cariño, obviamente. Te podemos seguir tus cosas, tus fotos en redes, en Instagram. ¿Dónde tienes cuenta que podamos ver cosas, Walter? Bueno, en Instagram es lo más fácil. No subo tanto igual, pero es lo que uso, que es Walter Astrada. Sí. Y luego Facebook también, que es Walter Astrada. Y... ya, esas dos redes son las que uso principalmente, la verdad. Pues con Walter podéis también compartir, como os decía antes, en las jornadas IATI, ahí le tendréis y ahí podréis disfrutar de sus viajes, de sus historias, de sus aventuras, de sus alegrías y de sus sustos, porque como todos hemos tenido de todo en el camino, pues nada, No. Te disfrutaremos ahí en las jornadas IATI. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, Walter. King, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body so got a king body. Body gon' shine, bling, bling body. Calling all the shots, ring, ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby. Ser Historia con Nacho Ares. Miss Marple y Glessner tienen como elementos en común no solamente ese lado femenino en la investigación. En el caso de Miss Marple era el ingenio para leer también la psicología de los participantes en un crimen, y Glessner también leía la psicología de ese criminal sin estar delante de él por medio de esas miniaturas extraordinarias que hacía. Esa es la gran aportación a la medicina forense, hasta el punto que se la considera nada más y nada menos que la madre de la medicina forense. Fundó el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, pero es que además no se le ocurre mejor solución que crear estos dioramas, estas maquetas, donde se recrean escenarios del crimen reales pero irresolubles. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. Bueno, tiempo para los libros, aparte de hablar del gran libro del director del programa, de Cuando éramos pilotos, que ha sido un exitazo en Sant Jordi. Supongo que, José Luis, tendrás algún otro temita que sumar a esta colección de ilustres. Pues mira, vamos a dar pistas. El libro Todos éramos pilotos lo ha escrito un gran pirata. ¿Pero qué dices? José Antonio Ponce. Pero no sé, o sea, que vas a hablar de piratas. No seas malo, que a ver si te voy a morder la oreja. A mí que esto va de piratas hoy. Sí, hoy va de piratas. Exactamente. A ver, ¿dónde nos vamos lleva? de piratas. Sabéis que es un tema recurrente en Ser Aventureros. Nos encantan aquellos corsarios, filibusteros, piratas. Mientras que estaba en Chile, recordar que recomendamos un libro, la biografía de Francis Drake. Y en este caso nos vamos a Ilustración Pirata, un libro escrito por David Graeber, publicado por Ariel, y con un subtítulo Bucaneros, alegres leyendas y democracia radical. Bueno, ¿de qué va este libro? Normalmente cuando hablamos de piratas, pues siempre nos vamos a un territorio relativamente conocido, nos vamos a los mares de América, las colonias españolas, los piratas ingleses que nos robaban pues esos barcos que venían cargados de plata, que venían cargados de oro, de pues la época, lo que se llamó la edad de oro de la piratería. Bueno, en este caso nos vamos con piratas, pero vamos a un territorio muy diferente, nos vamos a Madagascar, nos vamos al Índico, nos vamos a un lugar que este autor, David Graeber, pues nació como hijo de un brigadista internacional y una madre sindicalista en Inglaterra, y el libro va por ahí. Este hombre reconoce, o él piensa que los piratas no eran solamente sanguinarios, cortadores de cabezas, sino que en un momento, en una parte de la historia, la piratería lo que creó, lo que intentó crear era, pues una especie de mundo mucho más, entre comillas, justo, anarquista y demás. Nos vamos a ese territorio, puesto que los piratas, y esto ya sí que es verdad, reconocen que en ese territorio, pues muchas peregrinaciones que iban a la Meca cargadas de oro, de piedras preciosas, todas las especias que venían de la India, del Índico, pues Madagascar estaba a mitad de camino, y ahora, no lo menciona el libro, pero yo he tenido la suerte de estar por allí, en la isla de Santa María, todavía a fecha de hoy en día, pues hay un cementerio pirata, un cementerio donde están enterrados piratas auténticos. No hay ninguno de los conocidos, pero sí que es muy interesante el conocer ese territorio y esos piratas. Así que nos vamos a la isla de Madagascar, isla que en un momento dado, pues cuenta el autor, que los piratas pensaron crearla allí como una tierra pues Libertalia se llegó a llamar. Eso no está muy claro si realmente fue así o no fue así, pero bueno, nos vamos a otro territorio pirata, nos vamos a otra historia de los piratas, y desde luego le damos una vuelta de tuerca. Para nada los personajes que hemos conocido en las películas de Hollywood, en los libros de aventuras, en los piratas malayos, etcétera, etcétera, sino, alguien que piensa que los piratas, ojalá hubieran tenido un futuro mucho más largo, porque seguramente hubieran cambiado en mucho la forma de ver el mundo. Así que Ilustración Pirata, autor David Graeber, editorial Ariel, y ese subtítulo, Bucaneros, alegres leyendas y democracia radical. Pues con los piratas vamos a terminar. Pues ya hay que explicar la diferencia entre bucaneros, piratas, filibusteros y corsarios. Y corsarios. Eso es muy bueno. Hace muchos años hicimos algo así, Chema, ¿te acuerdas? Sí, hombre, sí. Hicimos ahí me acuerdo. una movida de esto, sí. Sí. No sé si tenemos tiempo, y si queremos... No, lo vamos a dejar para la próxima, entonces, los deberes. Pues mira, lo dejamos para la semana que viene y explicamos en algún momento esa diferencia, que más o menos son lo mismo, pero sí que hay diferencia entre esos cuatro términos que muchas veces utilizan equivocadamente sobre estos ladrones del mar. Mira, en Ser Aventureros hay un pirata, un corsario, un filibustero y... Lo tenemos todo aquí, lo tenemos todo. Venga, que lo dejamos aquí. Gracias, Chemita, un abrazo enorme. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias, José Luis. Hasta la próxima semana. Gracias, chao, Ángel. chao. Queridas y queridos, sed felices, ser aventureros. Espera, que se me olvidó una cosa. La semana que viene estamos en Menorca, en el Camí de Cavalls. Así que hasta la semana que viene en Menorca. ¿Te vas a comprar una ensaimada? Hombre, pero vamos, no lo dudes. Ay, cómo sois los gorditos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Until the night is over.